¿Es inteligente mantener tu capital en dólares? ¿Qué significa la devaluación y depreciación del peso mexicano? ¿Es verdad que en el pasado el dólar americano llegó a cotizar desde $1 hasta más de 3,000? ¿Por qué le quitaron 3 ceros al peso mexicano? Vamos a ver los hechos y analizaremos si conviene mantener tu capital y patrimonio en dólares o en pesos mexicanos. Veamos la historia desde los hechos para que conozcas cómo funciona el valor del dinero en el tiempo y te enseñaré al final algunas estrategias que puedes implementar para proteger tu capital y patrimonio de la devaluación. Históricamente, el peso mexicano surgió antes que el dólar norteamericano. Durante la primera parte del siglo XIX, el peso mexicano tenía más valor que el dólar estadounidense. Hasta 1873, la paridad peso-dólar se mantuvo 1-1. La primera devaluación importante del peso ocurrió durante el Porfiriato entre 1876 y 1910. En 1902, se devaluó el peso respecto al dólar asignando una paridad 2-1. Durante el gobierno de Díaz se adoptó un sistema bimetalista plata-oro hasta 1905. Debido a la Revolución Mexicana entre 1910 y 1917, el peso se volvió a devaluar en 1913 a 4.36 pesos por dólar. Como efecto del crack mundial entre 1929 y 1933, el peso mexicano se volvió a devaluar en 1931, además de que por la inestabilidad el gobierno desmonetiza las monedas de oro. Durante la era cardenista entre 1934 y 1940, el peso sufrió su cuarta devaluación, pasando a 4.99 pesos por dólar a finales de 1938, debido al boicot por la expropiación petrolera. Para mayo de 1939, el peso llegó a 6 por dólar, pero debido a la Segunda Guerra Mundial, el peso se logró apreciar algunos centavos, alcanzando los 4.85 por dólar en octubre de 1940. En enero y junio de 1949, la paridad promediaba los 7.34 pesos por dólar, quedando finalmente en 8.65. Durante la era Ruiz Cortines, en 1954, el tipo de cambio pasó a los 12.50 pesos por dólar, lo cual equivalía a una devaluación del 44%. En la década de los 60 hubo una estabilidad económica permitida por muchas inversiones que se realizaron en el país, lo que llamaron los políticos, entre comillas, el milagro mexicano, que permitió que el dólar se mantuviera a 12.50 por bastante tiempo. El desarrollo estabilizador de Ortiz Mena, secretario de Finanzas, consiguió mantener la paridad a 12.50 durante aproximadamente 22 años. Su política de finanzas sanas consistió en solo pedir prestado para inversiones sustentables, perfectamente etiquetadas y nunca más allá de la capacidad de pago. Cuando la crisis internacional del petróleo de los 70 fue resuelta, el precio del petróleo bajó y esto trajo consigo que el valor del peso cayera dramáticamente frente al dólar. Durante el sexenio de Echeverría entre 1970 y 1976, se inició una espiral de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, con derroches en las inversiones en proyectos inviables, conduciendo a una devaluación en 1976 a 15.69 pesos por dólar, llegando a estabilizarse en 22.80 en 1977, luego a los 23 en 1980 y subiendo a 24.51 para 1981. Sumado a esto, México cayó en una terrible deuda externa y la situación bancaria fue tan crítica que se tuvieron que nacionalizar los bancos. La debacle ocurrió durante el sexenio de José López Portillo, entre 1976 y 1982. Todos los errores del sexenio anterior se repitieron, pero con esteroides. Se modificaron desmesuradamente las tasas de interés, se dejó flotar la moneda incrementando el tipo de cambio de 27 a 150 pesos por dólar entre febrero y diciembre de 1982, conduciendo a una espiral inflacionaria que pasó del 28 al 59% entre 1981 y 1982. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid entre 1982 y 1988, la situación se salió fuera de control. La paridad cambió a 161 pesos por dólar en 1983, a 210 en el 84, a 453 en el 85, a 903 en el 86, a 2.225 en el 87 y a 2.298 en el 88, a consecuencia de la crisis financiera mundial de 1987.
Este periodo entre 1974 y 1989 provocó que el peso se devaluara hasta llegar a la exorbitante cifra de 3,000 pesos. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari entre 1988 y 1994 se optó por quitarle 3 ceros a las cuentas en pesos a partir del 1 de enero del 93 para facilitar las transacciones de compra-venta, con lo que el tipo de cambio pasó de 3,094 pesos en 1992 a tan solo 3.26 en 1993. Durante el sexenio de Carlos Salinas, dada la hiperinflación provocada por las constantes devaluaciones del peso, se optó por crear el nuevo peso, el cual retiraba 3 ceros a la moneda y le daba un valor más real, entre comillas. De modo que 1,000,000 de pesos se convirtieron en tan solo 1,000 nuevos pesos. Así el dólar pasó de costar 3,000 pesos a tan solo 3 nuevos pesos, entre comillas. No obstante, al final del sexenio de Salinas, el dólar duplicó su valor en pesos, generando otra fuerte crisis en 1994. La entrada de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte en enero del 94 causó un gran estrés económico en algunas industrias, mismo que fue contenido artificialmente por el gobierno para mantener la estabilidad por medio del control del tipo cambiario. Además, México financió un fuerte aumento de deuda pública con la emisión de bonos a pagarse en dólares llamados tesobonos. En el último año de la administración de Salinas, para sostener el gasto social por las elecciones de 1994 y la inversión en infraestructura que demandaba entrar al TLCAN. El problema fue que Ernesto Zedillo avisó de sus planes con anticipación, causando una venta masiva de pánico de tesobonos, así como una fuga masiva de capitales, que se combinó con la entrada en vigor de la libre flotación del tipo de cambio. A este evento Salinas lo llamó el error de diciembre. El resultado fue que el peso se devaluó 100% frente al dólar en tan solo una semana. El dólar ascendió de 3.41 en 1994 a 6.60 en el 95, devaluándose un 48% en el periodo. Para 1998, alcanzó su máximo sexenal de 9.94 pesos por dólar. Durante el sexenio de Vicente Fox Quesada entre 2000 y 2006, el tipo de cambio se mantuvo estable alrededor de 10-1. En el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa entre 2006 y 2012, ocurrió la gran recesión del 2008. Gracias a la crisis financiera en Estados Unidos de Norteamérica, el tipo de cambio pasó de 10.9 en 2007 a 13.77 en 2008 y 13.04 en 2009, rebasando en marzo del 2009 los 15 pesos por dólar. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, entre el 2012 y 2018, el peso se trasladó de una paridad contra el dólar de entre 12.38 y 13 pesos del sexenio anterior hasta alrededor de 20 pesos. Entre 2018 y 2021, el dólar alcanzó máximos de hasta los 26 pesos en distintas ocasiones, debido a la gran incertidumbre global de los mercados causada por la crisis sanitaria alrededor del mundo y el congelamiento económico. ¿Cuál es la cifra real? No nos dejemos engañar. Como podemos ver con hechos históricos, el precio real del dólar debería ser de alrededor de 20,000 pesos mexicanos en 2021, con un máximo histórico en 2020 de 26,000, si no fuera por la estrategia de quitarle 3 ceros a la moneda nacional en 1993. ¿Se repetirá la historia y en algunos años volveremos a ver el dólar en 3,000 pesos? ¿Se continuará devaluando el peso mexicano contra el dólar por siempre? Aunque este fenómeno de hiperinflación a largo plazo se ha visto no solo en el peso mexicano, sino en más del 98% de las monedas alrededor del mundo, no todo está perdido. Podemos hacer algo para evitar que nuestro capital se vea aplastado por la divisa norteamericana. ¿Cómo proteger el patrimonio de la devaluación? Lo más fundamental que pueda hacer cualquier persona que no sea experta en finanzas es invertir en instrumentos financieros que se coticen en dólares. Así estos, además de darte posibles ganancias por el rendimiento del instrumento en sí, también te darán ganancias mediante el tipo de cambio que, como vimos anteriormente, siempre es favorable para el dólar americano a largo plazo. Esos instrumentos pueden ser bonos gubernamentales, acciones de empresas, ETFs, incluso el oro, que ha sido históricamente utilizado como protección contra la inflación, puede servir, ya que también se cotiza en dólares. O simplemente podemos mantener una parte de nuestro efectivo en dólares. Eso hará la diferencia. ¿Y tú, vas a dejar que el sistema siga aniquilando el valor de tu patrimonio? Considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu comentario y compártelo a quien quieras que se sorprenda con esta información. Nos vemos en el próximo video para hablar sobre la inflación.